Estaba cuidando a mi sobrina una noche mientras sus padres salían a disfrutar de una merecida cita. Ellos viven en el sótano de una casa antigua, donde los techos bajos y la iluminación tenue hacen que todo tenga un aspecto pesado y lleno de sombras. Al principio, todo iba bien. Ella se reía mientras empujaba su carrito de juguete por la alfombra, haciendo pequeños sonidos de brum mientras el carrito se deslizaba. La observaba, entretenido, dejando que su energía llenara la tranquila habitación. Pero entonces, en medio de una carcajada, se quedó inmóvil. Su mirada se desvió hacia una esquina vacía al otro lado de la habitación y su boca se abrió lentamente, como si hubiera visto algo terrible. Entonces, sin previo aviso, empezó a gritar. El sonido era crudo, desgarrador, como si estuviera sintiendo un dolor insoportable. Se lanzó hacia mi regazo, aferrándose a mi camisa con sus pequeñas manos temblorosas. La abracé con fuerza, sintiendo su corazón latiendo frenéticamente contra el mío mientras enterraba su rostro en mi hombro. Su llanto resonaba en las paredes, y mientras trataba de calmarla, no pude evitar mirar también hacia la esquina, con una sensación de inquietud que parecía surgir de la nada. «Ellie, no hay nada ahí», susurré, intentando mantener mi voz firme mientras la balanceaba suavemente en mis brazos. Ella se aferraba a mí, con sus pequeños puños agarrando mi camisa, mientras sus ojos seguían clavados en la oscura y vacía esquina. Miré de nuevo, obligándome a enfocar la vista, tratando de ver qué podía estar asustándola tanto. Había sombras ahí, pero nada más. Seguí hablando en voz baja y después de un rato, su agarre comenzó a aflojarse. Sus llantos se convirtieron en pequeños sollozos y finalmente su mirada regresó a mí. Solté un leve suspiro de alivio y la giré, apoyando su cabecita en mi hombro mientras le hablaba sobre sus juguetes favoritos, cualquier cosa que pudiera distraerla. Pero entonces su pequeño cuerpo se tensó de nuevo y su mirada se clavó rápidamente por encima de mi hombro, hacia ese mismo lugar. Esta vez su grito fue más fuerte, más desesperado, un sonido que me atravesó como un cuchillo. Luchó en mis brazos, retorciéndose para mirar la esquina, como si algo allí la estuviera llamando, jalándola hacia sí. Su mirada seguía fija en el mismo punto exacto, inmóvil y llena de terror. Contra todo instinto giré para mirar, siguiendo sus ojos hacia la esquina vacía y sombría. La luz del sótano zumbaba suavemente, proyectando sombras tenues, pero no había nada allí, solo la pared desnuda y el espacio oscuro donde se encontraban dos bordes. Sin embargo, mientras miraba, un escalofrío recorrió mis brazos y la parte trasera de mi cuello, haciendo que se me erizara la piel. Los pequeños dedos de Ellie se aferraban a mí con una fuerza sorprendente, clavando sus uñas en mi piel con tal intensidad que casi dolía. Su cuerpo entero estaba tenso, como una cuerda a punto de romperse, consumido por un miedo que yo no podía explicar. Dicen que los niños son más sensibles a cosas que nosotros, los adultos, hemos dejado de percibir hace mucho tiempo, que ven lo que no podemos, que están abiertos a cosas más allá de nuestra comprensión. Esa idea se coló en mi mente, desgastando mi sentido de la razón, y con ella, una fría e inquietante sensación de temor comenzó a arraigarse en mí. No podía ver nada, no podía escuchar ni sentir nada, pero la expresión en el rostro de Ellie me decía que estaba viendo algo que la aterrorizaba hasta lo más profundo. Decidí que lo mejor sería llevarla arriba, así que tomé algunos de sus juguetes y salimos del sótano, subiendo hacia la sala de estar. Las escaleras crujieron mientras subíamos, con Ellie aferrándose a mí, su cabecita enterrada en mi hombro como si estuviera escondiéndose de lo que sea que la hubiera asustado en aquella esquina. Seguí hablando en voz baja y tranquila, esperando que eso nos mantuviera a ambos serenos. Para cuando llegamos a la sala, su agarre había disminuido y pude sentarla suavemente en el sofá. Encendí la televisión y puse Dora la Exploradora, su programa favorito. Poco a poco pareció olvidar el sótano. Sus ojos se iluminaron mientras comenzaba a cantar junto con la familiar canción de inicio. Sentí un alivio inmenso al escuchar reír nuevamente mientras jugaba con sus juguetes, llenando la sala con un sonido que disipaba el inquietante silencio que me había acompañado desde el sótano. Fui a la cocina, echando miradas ocasionales hacia la sala para asegurarme de que estuviera bien. Abrí el armario, saqué una lata de sopa y la puse en el microondas. El suave zumbido del electrodoméstico era curiosamente reconfortante.
ayudándome a recuperar algo de calma después de los extraños y tensos momentos de antes. Justo cuando el temporizador llegó a su fin, escuché un sonido tuene, familiar. Un pequeño sollozo proveniente de la sala. Me giré rápidamente y ahí estaba Ellie, congelada frente al televisor, con sus grandes ojos fijos en el pasillo que conducía a la puerta del sótano. Corrí hacia ella, mirando hacia el oscuro pasillo y la puerta del sótano, con las sombras acumulándose alrededor como si tuvieran peso propio. Por el bien de Ellie, intenté mantener la calma, sonriendo mientras me arrodillaba para tranquilizarla, aunque mi voz temblaba un poco. Voy a cerrar la puerta. ¿De acuerdo? Le dije, más para convencerme a mí mismo que para tranquilizarla. Me dirigí al pasillo, sintiendo como mi pulso se aceleraba con cada paso. Me repetía que no había nada, que solo estaba asustado por el miedo de Ellie, pero cuanto más me acercaba, más pesada parecía hacerse la atmósfera. Llegué a la puerta y la cerré de un golpe, asegurándome de que el pestillo quedara bien encajado. Al girarme, forcé una sonrisa, esperando que Ellie no notara la incertidumbre en mis ojos. No hay nada de qué preocuparse, Ellie. El tío Mike está aquí, estás a salvo. Pero incluso mientras lo decía, un escalofrío recorrió mi cuerpo y las palabras sonaron huecas. Sentía algo en el silencio detrás de mí, algo que no podía ver pero que, de alguna manera, sabía que estaba allí. Volvimos a la sala, con Dora la exploradora de fondo, mientras Ellie sorbía su sopa, pareciendo recuperar poco a poco su espíritu habitual. Su terror anterior parecía desvanecerse con cada cucharada. Yo también me relajé, pensando que quizá todo había sido producto de la imaginación desbordada de una niña. Entonces mi teléfono vibró, rompiendo la calma. Era un mensaje de mi hermana, preguntando cómo iban las cosas y si podía cambiar la ropa de la lavadora a la secadora. Sonreí y le respondí que todo estaba bien, que Ellie estaba encantada con su maratón de Dora y su sopa. Después de un momento le pregunté dónde estaba la lavadora y la secadora, esperando que estuviera en algún lugar del piso superior. Su respuesta llegó poco después con la mayor tranquilidad, en el sótano, junto a la ducha. Suspiré y respondí, claro, me encargo. Casi al instante mi hermana envió otro mensaje, gracias, eres el mejor hermano. Su mensaje me sacó una pequeña sonrisa, un cálido sentimiento que ayudó a disipar el desasosiego que aún burbujeaba en el fondo. Pero cuando levanté la vista, mi mirada se posó nuevamente en la puerta del sótano, que parecía plantada allí como un desafío silencioso. Sabía que no podía evitarlo, así que respiré hondo. Me puse de pie y le dije a Ellie que se quedara donde estaba, viendo su programa. Ella asintió levemente, con la mirada fija en la pantalla, y me dirigí hacia la puerta del sótano. La abrí y comencé a bajar las escaleras. Mientras descendía, ese escalofrío inquietante volvió a recorrer mi columna, erizando mi piel, como si las sombras mismas se deslizaran sobre mí. Traté de sacudirme la sensación, diciéndome lo ridículo que era, que no había absolutamente nada que temer. Tranquilízate, murmuré entre dientes, aferrándome con fuerza al pasamanos. Era un adulto, por el amor de Dios. El miedo a la oscuridad había perdido su dominio sobre mí hace años. ¿Por qué lo estaba dejando volver ahora? Cada paso hacia abajo se sentía más pesado, como si estuviera caminando hacia un abismo de miedo indescriptible que esperaba al final de esas escaleras. Encendí cada interruptor de luz que encontré al llegar al sótano, inundando la habitación con una luz fuerte y parpadeante. El zumbido de las bombillas era curiosamente reconfortante, como una barrera contra el silencio que reinaba en ese lugar. Las sombras se encogieron hacia las esquinas, dándole al sótano una apariencia casi normal. Por un momento, logré calmarme, concentrándome en la tarea de mover la ropa húmeda de la lavadora a la secadora. Pero justo cuando estaba por terminar la pila, una sensación extraña y desagradable volvió a surgir, hundiéndose profundamente en mis huesos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda como si 1000 pequeñas patas subieran por mi piel. Me quedé paralizado, mis dedos aferrándose a la última camisa húmeda, mi respiración atrapada en mi garganta. Las luces titilaron levemente y la sensación se hizo más fuerte, más pesada, como si algo justo fuera de mi alcance estuviera observándome, esperando que me volteara. Me moví tan rápido como pude hacia la puerta, cada paso acompañado por la sensación de ser observado, las sombras alargándose como si intentaran alcanzarme.
Estaba a punto de escapar cuando un sonido me detuvo en seco. El inconfundible ritmo lento de una respiración proveniente detrás de mí. Mi corazón latía con fuerza, casi ahogándolo, pero el sonido estaba ahí, constante, y viniendo de la dirección de la ducha. Me congelé, con cada instinto diciéndome que corriera, pero algo más fuerte, curiosidad, miedo, algo inexplicable, me mantuvo en mi lugar. Lentamente me giré, con las piernas temblorosas, el cuerpo entero al borde de colapsar por la adrenalina, y entonces lo vi. Una figura agazapada cerca de la ducha en la penumbra, una masa de pura sombra, más oscura que cualquier otra cosa a su alrededor. Una silueta que parecía absorber la oscuridad misma. Se veía torcida, casi monstruosa, algo que no debería existir en este mundo. En un instante, comenzó a arrastrarse hacia mí, sus movimientos espasmódicos y antinaturales cerrando la distancia con una velocidad aterradora. Un grito se escapó de mi garganta y giré sobre mis talones, corriendo escaleras arriba. Justo cuando llegué al primer escalón, algo frío y firme se enroscó alrededor de mi tobillo, tirándome hacia atrás. Me golpeé contra los escalones, un dolor agudo atravesándome, pero me arrastré desesperadamente hacia arriba, arañando los peldaños en mi intento de escapar. No me atreví a mirar atrás, enfocándome solo en llegar a la cima, mi corazón latiendo más fuerte que mis propios pasos. Emergí en la puerta superior de las escaleras, cerrando de un portazo la puerta del sótano con tanta fuerza que las paredes vibraron. Me derrumbé contra ella, presionando mi espalda como si mi peso fuera suficiente para mantener lo que sea que estuviera allá abajo del otro lado. Mi pecho subía y bajaba rápidamente, con cada respiración superficial y llena de pánico, mientras esperaba escuchar algún sonido de algo arañando o golpeando la puerta, pero solo había silencio. Tío Mike. La voz suave de Ellie llegó desde el pasillo. Estaba allí, observándome con sus grandes ojos inocentes, abrazando su juguete de peluche favorito. Su expresión estaba llena de preocupación y la dio la cabeza. ¿Estás bien? Tragué saliva con fuerza, tratando de sonreír mientras me recompuse. Sí, estoy bien, Ellie. Solo me asusté por una araña gigante. Intenté reír y ella se echó a reír también, su risa ligera y despreocupada. Tanto, tío Mike, dijo, negando con la cabeza, y su risa me sacó una pequeña carcajada débil, aunque por dentro seguía completamente estremecido. Me levanté, asegurándome 2 veces de que la puerta estuviera bien cerrada con llave, y luego la cargué en brazos, sosteniéndola cerca. Vamos, volvamos a la sala, dije con la voz más firme ahora, pero aferrándome a ella más fuerte que antes. El resto de la noche transcurrió sin incidentes, pero el silencio se sentía pesado, como si algo estuviera esperando, acechando justo fuera de la vista. Cuando mi hermana y su esposo finalmente regresaron, sentí una ola de alivio recorrerme. No podía salir de allí lo suficientemente rápido, pero mientras recogía mis cosas, mi hermana me detuvo. ¿Cómo te fue?, preguntó, con un tono ligero, pero con la mirada inquisitiva. Forcé una sonrisa, diciendo que todo había estado bien, que Ellie había sido un ángel, pero no se lo creyó. Me observó detenidamente, captando la atención que no había logrado disimular. ¿Pasó algo?, insistió suavemente, y después de un momento tomé una respiración profunda, sintiendo el peso de la noche asentarse pesadamente sobre mis hombros. Le conté todo, dudando antes de mencionar cómo Ellie había gritado ante algo invisible en la esquina del sótano. Mientras hablaba, vi un destello de reconocimiento cruzar su rostro. Mi hermana se puso pálida, su mirada se tomó incómoda mientras admitía que Ellie había hecho exactamente lo mismo unas semanas atrás: quedarse inmóvil, mirar fijamente, gritar como si hubiera visto algo que nadie podía ver. Lo había descartado como una pesadilla, pero ahora, con ambos habiéndolo experimentado, la realidad se sentía demasiado cerca, demasiado real. Dudé y luego le pregunté si alguna vez había experimentado algo extraño en el sótano. Confesé que mientras estaba allí cambiando la ropa juraría que vi algo, una sombra, una figura acechando en la oscuridad. El rostro de mi hermana se tensó, su expresión se volvió pensativa, pero negó con la cabeza. No, yo no, respondió lentamente. Solo Ellie lo ha hecho varias veces, asustarse mucho, mirar fijamente a esa esquina. Mi corazón dio un vuelco al escuchar sus palabras. La esquina, la misma que había aterrorizado a Ellie esa noche. No era solo un momento inquietante, había estado ocurriendo una y otra vez, y mi mente comenzó a correr, con un horrible entendimiento emergiendo. Lo que Ellie había visto no estaba solo en su imaginación, era algo real,
algo escondido justo más allá del alcance de la luz, esperando en las sombras de esa esquina. Un extraño y desagradable sentimiento me mantuvo inmóvil, luchando contra la urgencia de salir corriendo. Una parte de mí quería huir, poner tanta distancia como fuera posible entre mí y ese sótano, pero otra parte sentía una profunda y punzante preocupación por mi hermana y mi sobrina. Mi hermana me tranquilizó, restando importancia a mi preocupación, diciéndome que estaría bien. Con un asentimiento reacio, finalmente me fui, esperando que tal vez había exagerado, que todo había sido un truco de mi imaginación. De vuelta en la comodidad de mi hogar, la tensión comenzó a desvanecerse lentamente. El silencio ahora era reconfortante y empecé a sentirme más tranquilo. Decidí que una ducha caliente me ayudaría a quitarme de encima el resto de esa sensación extraña, así que abrí el agua y la dejé correr. El vapor llenando el baño como un cálido capullo. Mientras el agua corría por mi espalda, un escozor repentino cortó el calor, agudo y ardiente contra mi piel. Frunciendo el ceño, miré hacia abajo, girándome para ver la parte trasera de mi pierna, y mi estómago se hundió. 4 marcas anchas, profundas y rojas surcaban mi pantorrilla, crudas e inconfundibles, como si algo me hubiera arañado. La realización me golpeó como un puñetazo en el estómago. Un frío terror asentándose en mis huesos. Lo que vi en ese sótano no había sido mi imaginación, era real, algo acechando en esas sombras, algo que podía extenderse y dejar marcas, y todavía estaba allí, abandonado en ese rincón oscuro con mi hermana y mi sobrina, escondido en las mismas sombras que Ellie había mirado aterrorizada. Un escalofrío recorrió mi columna, el miedo subiendo como garras afiladas, cortante e implacable. Quería creer que había terminado, que lo que había sucedido era solo un truco de mi mente, pero la evidencia estaba ahí, cruda e inconfundible, grabada en mi piel como una advertencia.